Hoy en Encuentro con la Caja recibimos al doctor Humberto Lucero. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo muy bien, Pablo. Muy agradecido por tu invitación. Realmente es un placer. No, al contrario, agradecidos nosotros por tu predisposición inmediata a nuestro llamado. El doctor Humberto Lucero, ¿dónde está hoy? Ciudad de Buenos Aires, Ah, mi perfecto. periplo ha finalizado por ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Vengo de la provincia de Córdoba, de Chico. Pasé por La Plata y actualmente he recalado hace ya unos años en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un célebre legista, un médico legista, autor de numerosos artículos y una extensa trayectoria en el ámbito de la formación de la docencia. ¿Usted lo conoce? ¿Es usted? No, tal vez sea un homónimo. Yo soy un modesto trabajador de la medicina, de la medicina legal. Está bien, tengo lo que tengo encima, tal vez de más, son años de trabajo en medicina legal, pero me he dedicado toda la vida y realmente me satisface mucho haberlo hecho, no me ha dado grandes satisfacciones. ¿Cómo surgió? Porque todo tiene un inicio. Ese Humberto de niño en Córdoba, ¿en dónde naciste particularmente? Soy nacido y criado en Río Cuarto, provincia de Córdoba, Bien, capital alternativa de la provincia, sí, para más datos. sí, sí. Bueno, y ahí empieza un poco mi vida profesional sin yo saberlo, o sea, mi elección de vida profesional sin yo saberlo. Yo de chico no quería ser ni bombero, ni vigilante, ni piloto de avión, yo quería ser profesor, pero profesor en la concepción que yo tenía del profesor, que venía de la literatura y venía del cine. El Ah, profesor era el personaje que acompañaba al héroe, que era el sabio, el hombre de ciencia, que era un ujú. personaje secundario y que resolvía todos los problemas con ciencia, aparatos, técnicas, etcétera. ¿No? Entonces, caso del doctor Sarkov de Flash Gordon, y Sí, él sí, era uno de ellos, y el profesor Lidenbrock, del viaje al centro de la Tierra, te doy dos ejemplos. Entonces, esa correcto. era mi concepción del profesor, una especie de hombre sabio que todo lo podía resolver con recursos metodológicos, científicos, técnicos, etcétera. Bueno, ese personaje prendió fuerte en mí y progresando en el tema de la literatura y del cine, apareció dentro de lo que yo leía o veía un personaje que era el médico forense, que también me resultó seductor y fascinante porque era una variante del profesor que resolvía otro tipo de problemas y se me incorporó a lo que yo quería hacer cuando fuese grande. Qué interesante. Llegado el momento de la elección de la carrera, o sea, dónde podía canalizar esa fantasía mía del hombre sabio, me, eh, me gustó, me atrajo la medicina en el sentido de que es un poco la ciencia del hombre. Yo no creo que haya algo más fascinante, más interesante que una historia humana, de cualquier ser humano. Es una historia, es una novela, cada persona es una novela, es una historia. Tal cual. Entonces decidí introducirme al mundo de la medicina y conocer al hombre. Y así lo fui conociendo y así fui encontrando el camino en la carrera. Mostrando otras aristas que nos han marcado desde nuestra infancia, y yo pienso en ese Humberto adolescente, enamorándose del cine en Río Cuarto, tenías esa experiencia, la gente quizás, pensando en los años que vos tenés, iba semanalmente al cine. ¿Esta es tu historia? Esa es mi historia, sí, si era un espectador consecuente, un lector consecuente. Sigo siendo un lector muy consecuente, sigo siendo un espectador ya no tan consecuente, pero me sigue atrayendo la ficción, me sigue trayendo el ensayo, la novela. Leo constantemente, veo cine todo lo que puedo. Era una especie de rara avis dentro del grupo infantil porque las visiones daban para otro lado, que eso, jugar al fútbol, hacer algún otro tipo de cosas que a mí no me atraían tanto como lo que te estoy contando. Correcto. Y el vínculo con la, o sea, fuiste buscando en tu adolescencia ese eslabón que uniera ciencia, docencia
y la medicina fue el canal que elegiste. Ahora, eso no sufrió ninguna crisis, se sostuvo siempre desde que lo decidiste. ¿En algún momento pensaste, por ejemplo, en ser cineasta? Bueno, en realidad, si entramos en el terreno de las confesiones, lo he sido. He podido trabajar hace ya mucho tiempo en cine, escribiendo y haciendo algunos cortometrajes. Los puedes encontrar en IMDb, no están todos. Algunos están en mis trabajos. Pude hacerlo, fue realmente muy interesante, muy importante, pero la profesión me atraía más, digamos, me exigía más la profesión y la otra actividad, al menos en la Argentina, no es de tipo constante, o sea que podés estar boyando a la deriva sin hacer nada, no sé, tal vez perdiendo años de tu vida sin hacer nada o ser traspapelado, y no me ofrecía una posibilidad de continuidad. En cambio, la profesión la seguía ejerciendo y tenía lazos muy fuertes con la profesión que fui adquiriendo ya en los últimos años, especialmente de la carrera y en los años de ejercicio, que me ligaron profundamente a la medicina legal y a la psiquiatría forense, que son las dos especialidades que yo ejerzo todavía. A mis años todavía las ejerzo. Correcto. Durante el desarrollo de la carrera, ¿en qué universidad estudiaste? En la gloriosa Universidad Nacional de La Plata. Perfecto. Sí, sabía No que... hay, sí, no hay saco mío que no tenga la hoja de roble. Te digo Bien. para más datos, Ah, bueno, orgullosamente la ya llevo, sí, 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 sí. que en algún momento también yo visualicé la hoja de roble. Sí, Sí, con ciertas, a ver, prudencia, con cierta atención, pero también venimos de sí, ahí. sí, Humberto, sí. Mancino, Yapuznik, esos apellidos, ¿qué significan para vos en tu formación? Y mira, son esenciales, te diría, en mi formación total, no solamente médica. Te hablo de muchos años atrás. La carrera, mi plan fue un plan inaugural. Mi plan empezó el año que yo empecé la carrera. Se inauguró ese año, el año 1961. Eh, Tenía el primer año, que era el aprendizaje, el conocimiento del hombre anatómicamente normal o sano. El segundo año del hombre fisiológicamente normal o sano. En tercero te encontrabas con las consecuencias de la enfermedad. Ya el hombre había fallecido, entonces vos estudiabas las entrañas o la microscopía de la enfermedad, y recién venía el cuarto año después, que era el año glorioso, en que vos llegabas al sujeto de tus desvelos, que era el hombre enfermo. Entonces me tocó, no sé si por las vueltas de la vida o por alguna predestinación, la sala 6 del Policlínico, titular el doctor Felipe César Rodríguez, adjunto el doctor Mancino, dos personajes que influenciaron notablemente en mi vida, y no solamente como médico, como te dije, sino también en mi vida como ser humano. Correcto. Era otro tiempo, ese otro mundo era, tal vez hoy no se entienda demasiado. Para darte un ejemplo, vos recordás cómo eran las salas, que eran salas de 30 camas, 15 y 15, una de cada lado. Bueno, en esa sala todas las mañanas, de lunes a viernes, de todo el año, salvo cuando estuviesen vacaciones, tanto César Rodríguez como Mancino estaban de 8 a 12, firmes de 8 a 12, estaban en el medio de la sala para revisar los pacientes, para escuchar a los estudiantes, para ir a ver qué estaban haciendo los estudiantes. Y estaban absolutamente consustanciados con la tarea. Lo hacían, yo creo que era vocacional, no podían evitar Absolutamente. hacerlo. Entonces, claro, uno entraba a la sala y estaban todos los eminencias grises, te digo, te nombro dos porque había más todavía. Entonces, con el paso de los años, eso fue modificando el esquema ese del médico en la palestra. Entonces, en este momento que yo la medicina también, por razones etarias, la, la conozco como paciente, a veces voy, me he operado, me interno, entonces miro, observo quién viene, quién no, entonces me pregunto,
y los que saben dónde están, porque no aparece ninguno. Bueno, el tema es que lo que sin que yo me diera cuenta, o sea, inconscientemente, lo que me insuflaron personajes como César Rodríguez o Mancino fue el trato y el significado de lo que es el paciente y de lo que es la profesión. Ujú. Eh, Te doy un ejemplo breve. Por ejemplo, Mancino, cuando llegó un paciente nuevo, estaba en su cama, Mancino agarraba una silla, la llevaba para el lado de la cabecera, del lado izquierdo del paciente, lo hacía reclinar, que se sentara, se sentaba Mancino, lo tenía cara a cara, y Mancino empezaba a conversar con el paciente. Le preguntaba quién era, si lo escuchaba, no daba el discurso Mancino. Quién era, de qué trabajaba, cómo eran sus días, cómo era su familia. Y después que había tenido un panorama general de quién era esa persona que tenía adelante, empezaba a hacer el interrogatorio La y anamnesis. después la anamnesis, que era una anamnesis, te digo, para novelas eran, Sí, sí, como sí. de la anamnesis sacaban toda una historia clínica, eran magistrales. Y después venían los exámenes físicos que eran largos, minuciosos, eran de todos los órganos y sistemas, no solamente del motivo de consulta. Bueno, y eso yo lo miraba parado con mis compañeros, lo veía, y yo no sabía que eso se me estaba metiendo adentro. Entonces, cuando yo empecé a salir de la palestra, viste que empezás con guardias, empezás a trabajar, me di cuenta que me salía el estilo Mancino. Entonces, la capacidad de enseñarte, la capacidad de formarte, lo hacían sin que te dieras cuenta. Era Claro. algo así como una cuestión que te llegaba de manera infusa. Vos la absorbías y te transformabas en un personaje que era y sigue siendo, aunque está postergado el médico, la persona del médico sigue siendo el recurso diagnóstico y terapéutico más maravilloso que existe. Ujú. Que sí ha sido delegado por razones diversas en la tecnología y demás, pero la presencia del médico es el elemento esencial para la cura o el alivio del paciente. Sublime. Me hablas de medicina de maestros, de anamnesis con un tiempo que hoy la locura, la vorágine, la cantidad de minutos que se le puede dedicar a a cada paciente, obviamente atenta contra ese modelo médico. Me tocó mucho más acá en el tiempo, Giacomantone, Varela, pero todos Oh, discípulos de sí, esa sí, 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 medicina que contás. sí. Sí, sí, Giacomantone estaba en la sala, Varela estaba en la sala también. Eh, es cierto lo que vos decís, el capital tal vez más grande que teníamos en aquel momento era el tiempo. Ujú. Entonces, vos ingresabas a la sala clínica médica y cursabas los días que te tocaba en la hora que te tocaba. Pero existía la posibilidad de ofrecerse como voluntario para ir a trabajar a la sala. Correcto. Entonces vos te presentabas, te aceptaba el jefe de sector, eran sectores de 5 camas, o sea, de las 15 había 6 sectores de 5 camas. Y yo me presenté, me tocó en el sector del doctor Abraham Mosenberg, tal vez lo escuchaste nombrar, trabajó mucho con Favaloro. Ujú. Y teníamos la cama de 11 a 15. Bueno, la tarea nuestra era hacer las historias clínicas de los pacientes que ingresaban y evolucionar los pacientes que ya estaban internados. Bueno, Correcto. hacer una historia clínica nos llevaba, no sé, 4 o 5 días, porque hacíamos todo, absolutamente Claro. todo, neurológico, respiratorio, circulatorio, digestivo, hacíamos todo absolutamente. Hasta saber que hacíamos la sensibilidad, la tomábamos con 2 tubos de ensayo, uno de agua fría, otro de agua Claro, caliente. con el mecherito de Bunsen. Pin- Sí. claro, No, no, pincho, no. toco, pincho, toco. Bueno, entonces sí, éramos, no sé, jóvenes entusiastas. A Sí, tal sí. punto, sí, yo iba a la mañana, a tal punto que un compañero, querido compañero ya fallecido, eh, estaba tan entusiasmado que volvía a la tarde a seguir haciendo las historias químicas, es decir, el entusiasmo que teníamos, ¿no? A su vez también cumplíamos funciones auxiliares, supone que en aquel momento los recursos tecnológicos máximos eran la radiografía Sí. y el laboratorio.
Entonces, uno aprendía también viendo cómo se hacían determinadas radiografías, porque trabajaba de camillero. Por Claro. ejemplo, a uno de mis pacientes del sector se le hizo una esplenoportografía, que en aquellos tiempos era algo así como un viaje a Plutón, una cosa así. Entonces, yo había que llevarlo, no había nadie, pero yo me ofrecí a llevarlo y me lo llevé con la camilla, eso solo me chingaba. Tuve un viaje largo y penoso, llegué y pude ver cómo se hacía una esplenoportografía que para mí era epifánico, de conocer uno de los últimos recursos de la medicina. Bueno, hacíamos de todo. Pasa que coincido contigo. Hoy el tiempo nos corre y ya Eh, no podemos hacer eso. no, entiendo, pero bueno, sigue siendo, la clínica sigue siendo irreemplazable y ese Ujú. ojo a veces que algunos médicos tenían, semblanteadores, estudiosos de facies que Sí, sí, ya se sí. planteaban un diagnóstico diferencial al momento que un paciente ingresaba a su consultorio. Era Sí, otro sí. tiempo. Pero bueno, la Sí, 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 semiología de sí. Yapusnik, que fue la que nosotros también tuvimos, por ahí está Ujú. siendo no tan entretenido para los que no estudiaron en la Universidad Nacional de La Plata. Este Sí. reportaje. Sí, Pero sí. bueno, Pero de todos modos, la transmisión de experiencias es interesante, cómo se hacía, por lo menos en exacto. mis tiempos, en tus tiempos. ¿En qué momento de la carrera empezaste a sentirte atraído por la psiquiatría forense, la medicina legal? No sé cuál de esas dos especialidades habrás concretado primero. Bueno, fueron simultáneas, te cuento. El tema es que a mí ya me interesaba la psicología, la psiquiatría, como vocacional, ¿viste? Leyendo por mi cuenta ficción que tiene que ver con el tema psicológico, ficción que tiene que ver con el tema forense, y te diría el encuentro personal con la psiquiatría y la medicina legal lo tuve en la facultad, que para mí fueron momentos trascendentales. Recuerdo que mi profesor de psiquiatría era el doctor Roberto Chafardo. Chafardo era también un personaje del nivel de Mancino en lo suyo, y me impresionó sí, porque pude sintetizar todos los conocimientos sueltos que tenía, sintetizarlos en una especie de cuestión metodológica que me hizo comprender lo que era la psiquiatría y qué estudiaba la psiquiatría. Y casi simultáneamente, con un año de diferencia tal vez, que entré en medicina legal, cursando medicina legal, también me encontré deslumbrado porque era justamente lo que yo estaba buscando. Entonces, ya a partir de ahí, mi destino estaba marcado. Yo iba a egresar de la facultad para trabajar en medicina forense. Tanto es así que yo me recibí en un 31 de julio y en el mes de noviembre de ese año empecé a trabajar en Melchor Romero, en el pabellón Ah, judicial, ujú, donde se trataban los casos que venían derivados por los jueces de la provincia. claro. Y a su vez, al año siguiente, en el mes de abril, empecé el curso de posgrado de medicina legal en Buenos Aires, que eran 3 años. O sea que en 3 años tuve las dos especialidades, psiquiatría y medicina legal. Y a partir de allí, parte en la función pública, luego en la función privada, luego otra vez en la función pública, seguí hasta el día de hoy. La, digamos, la experiencia docente al lado de esos monstruos que estamos nombrando surgió naturalmente. Vos ya decís que ya desde muy chico te motivaba. Al momento de ejercer la docencia, ¿pudiste unir esa pasión y en ningún momento te despegaste de ella? No, ocurre que por lo menos en mi caso, hubo un camino de Ujú, descubrirme o de descubrir cómo se hacía la docencia bien hecha. Bueno, yo soy un tipo muy organizado, tal vez demasiado, muy estructurado, me gusta esquematizar. Entonces, cuando empecé en la facultad, en la cátedra de medicina legal, empecé mi vida docente y la carrera docente, tenía clases de 45 minutos de distintos temas. Entonces, yo en general los preparaba minuciosamente, hasta te diría que los cronometraba, que duraban 45 minutos. Entonces iba a dar la clase y daba la clase y daba la clase y se terminaba y nos íbamos todos a casa. Humberto, Entonces, perdón, perdón una sí, interrupción.
muy de Sí. serial eso. Sí, muy bueno, muy bueno. Entonces, un día llego a dar la clase de X tema, entonces la secretaria me dice, no, doctora, a usted le toca este otro tema que yo no había preparado. Entonces me agarró una especie de estado de desesperación. Claro, el tema yo lo sabía, pero no había hecho el dibujo, no había cronometrado, ya no había hecho la rutina así, sacramental de preparar una clase. Entonces tuve que salir a dar la clase como venía. Y la clase no se terminaba nunca. Y me seguían preguntando y se iban quedando. Entonces dije, bueno, esto me marcó, absolutamente, me marcó para ser más suelto. O sea, lo que se espera del que da la clase no es que te mate con una clase magistral, sino que te entretenga o Claro, te haga participar. Bueno, y ese fue el estilo que fui cultivando. Eso era en la facultad, o sea, en grado. Y después lo fui modificando en posgrado. Fui profesor en posgrado del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires durante muchísimos años, más de 20. Ciertos hechos puntuales, a veces sí, ínfimos, me iban haciendo variar el estilo, mejorar en la palabra el estilo, hasta llegar a quedar satisfecho de darme cuenta que había llegado. A veces uno percibe que no llega, así ocurre a veces, ¿no? Que no llega o que no hay interés, y está en uno el defecto, generalmente no en el tema. Y descubrí ciertos recursos y ciertas trampas que me permitieron llegar a los auditorios, ¿no? Entonces lo pasaba bien el auditorio y lo pasaba muy bien yo también. dicen que se enseña mucho mejor cuando se transmiten emociones, cuando se puede generar ese feedback con el Mm, alumnado. sí, Estimo sí. que lo habrás comprobado. Sí, sí, efectivamente, sí, sí, cuando hay una especie de ida y vuelta, ¿no? De intercambio. Y fuera de eso que es el ejercicio de la medicina, la impronta docente y todo, ¿hay algún otro hobby en la vida del doctor Humberto Lucero? Bueno, los hobbies siguen siendo los del principio, o sea, literatura y cine, y apareció una ocupación que me motivó fuertemente, que fue el derecho. Cuando yo empecé, claro, desde luego, cuando uno empieza a trabajar en medicina forense, en cirugía forense, en medicina legal, tiene que leer, conocer mucho de derecho. Entonces se me fue metiendo el bichito del derecho y entonces ya, bueno, ya pasados muchos años, cuando me fui de la asesoría pericial de San Isidro, empecé la carrera de Derecho, hace ya 12 años o más. Me estudié abogacía, disfruté la carrera de abogacía, me enriqueció muchísimo, sí, perfeccionó todos los conocimientos de derecho que yo tenía y me introdujo en un mundo fascinante, que es el mundo del derecho. Eh, Bienvenido, bienvenido a la parte cholula de Encuentro con la Caja. ¿Algún caso paradigmático en el que te haya tocado por ahí formar parte? sí, sí, varios de ellos. En el año 2012, si no me equivoco, me contrató la Fiscalía del Juicio, o sea, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro, para actuar como asesor de la fiscal de juicio en el juicio oral de Susana Freidós, la Ah, viuda del del gobernador. gobernador Soria, efectivamente. Ese fue uno de los hechos. En otro momento, unos años después, también el Ministerio Público Fiscal de la provincia de La Pampa me contrató para trabajar también con el Ministerio Público Fiscal en un caso de violaciones numerosas o presuntas violaciones numerosas que después no se demostraron en un jardín de infantes de Colonia 25 de Mayo. No sé si recordás, yendo para Bariloche, en Tristemente. el límite con Neuquén. Bueno, sí, dos casos por nombrarte que me hicieron trabajar mucho, me dieron muchas satisfacciones, me enriquecieron mucho, especialmente. Y por ahí yo pienso, asesinos seriales, uno ve series permanentemente de Ujú. países
desarrollados, una cuestión permanente. Te lo digo desde la más pura ignorancia, ¿no? Sí, En sí, sí. Argentina, como estudioso de la medicina legal y todo eso, ¿hay tantos casos de asesinos seriales como en esos países desarrollados? Es probable que sí, es probable, te digo, no te lo puedo asegurar, Mm, porque la serialidad tiene que ver con la manera en que se investiga. Esto es, hay que linkear, porque, por ejemplo, la cuestión de jurisdicciones, viste que hay fiscalías, por ejemplo, que tienen jurisdicciones de determinada área geográfica claro. de determinado lugar. Entonces los hechos ocurren en una y en la otra y no se produce el link. Esto te lo digo porque viene a cuento porque estando en San Isidro hubo un fiscal que me vino a ver porque decía que había percibido en el área de su fiscalía, y hablando con colegas, en el área de la fiscalía de los colegas, que habían habido una serie de violaciones que tenían algunos patrones comunes. Ujú, Sí, yo podía ver todos los expedientes, que eran unos claro. cuantos, y fijarme si había link y se podía investigar todo en la búsqueda de un autor. Ujú, Y bueno, lo hicimos, me llevó mucho tiempo, hice muchos dibujos, hice muchos gráficos, hice muchas especulaciones, y efectivamente se trataba de no todos, de una buena parte de ellos de un mismo autor, que operaba en la zona de San Isidro. Es notable cómo cuando uno abstrae, las cosas se simplifican. Cuando vos bien. tomás, suponete, estos casos y te fijaste dónde sucedieron, dónde empezaron, dónde se produjo el hecho delictivo y dónde terminó, y vas pinchando alfileres, para decirlo de una manera así en el Sí, mapa, sí. te das cuenta que es un área pequeña, un área acotada. Entonces, metido en el estudio de la serialidad, uno aprende que eso indica que el autor, bueno, vive cerca o trabaja cerca, digamos, para no Claro. hacerlo demasiado fatigoso la explicación. Bueno, y ese caso que se llamó El hombre del tatuaje chino de San Isidro también es un caso que me dio una gran satisfacción, me enriqueció mucho, especialmente la metodología de estudio y de trabajo. Hace poco tuve la posibilidad de ver como espectador una serie basada en personajes reales de investigadores y lo que significa ponerle pasión a ese trabajo que en un montón de oportunidades veía emocionados hasta las lágrimas a esos detectives, tanto varones como mujeres, una vez que podían atrapar al asesino. El Ujú, estrés ujú. que conlleva, el impacto que produce en la familia, las horas dedicadas a establecer la autoría de esos crímenes. Ujú. ¿Eso a vos te ha pasado así o es algo de la ficción que yo vi? Sí, no, no, es efectivamente así, porque cuando uno va estudiando el modus operandi, los escenarios, lee las declaraciones de las víctimas, en este caso eran violaciones, uno medio como que lo va conociendo al personaje, entonces se va formando una idea de cómo es, o cómo puede ser, de qué trabaja o de qué podría trabajar, dónde circula, qué edad puede tener. Entonces, de repente lo armás ese personaje con distintas variables, ¿no? Sí, sí. Y de repente el día que lo encontrás es la culminación. O sea, es una especie de dicho en un término muy, muy gráfico, es epifánico. O sea, vos todo lo que trabajaste Claro. armando el personaje se concreta en una persona de carne y hueso y de repente un día te lo traen para que lo examines y resulta que ese joven de aspecto intrascendente e inofensivo era la persona que vos estabas pinchando con los alfileres, dibujando, buscando, armando. Bien. Eh, para finalizar, cuando entrevistamos a personas con la trayectoria, como por ejemplo la tuya, ¿qué recomendación podrías darle a médicos que recién empiezan a ejercer su profesión? Retomaría algo que te dije al comienzo. Yo les diría a los jóvenes que tengan en cuenta que la persona del médico es el mayor recurso diagnóstico terapéutico. Entonces, eso significaría que
conozcan al paciente, escuchen al paciente, quieran al paciente, van a hacer de eso un vínculo. Y cuando ellos perciban que de ese vínculo hay resultados terapéuticos, de cura, de mejoría, se van a dar cuenta cuál es el sentido de la medicina. Bien. Agradeciéndote muchísimo, una entrevista cálida, exquisita, que ojalá nuestros espectadores disfruten como Gracias, nosotros. Los gracias, últimos gracias. segundos son para que te despidas y agregues lo que vos consideres oportuno. Bien, lo mío esencialmente es agradecerte que me hayas invitado, tener el placer de charlar contigo, de poder contar estas cosas que tal vez puedan caer en terreno fértil y motivar a algún joven colega o alguna joven colega a modificar algún punto de vista. Esa sería la gran satisfacción. Como viejo profesor que soy, lograr que un alumno se motive y de repente pueda este, crear o modificar determinadas conductas, para mí sería la mayor de las satisfacciones. Bien, hemos dialogado con el doctor Humberto Lucero. Humberto, muchísimas gracias. Igualmente, un placer, Pablo. Un abrazo.